y les parecía aún más sorprendente la facilidad con que esos bárbaros, una vez iniciados, se adaptaban a las costumbres de la ciudad, penetraban hasta los secretos de familia y descubrían las ventajas al punto de superar a los romanos y de birlarles la dama. Son más pillos que nosotros, concluyó Oreste con filosofía, più furbi di noi. Pero ninguno de los dos creía en sus propias palabras. Entonces de pronto se levantó el viento de la noche y soñé que al cabo de un instante ese soplo encontraría y mecería delicadamente la corona del pino parasol de Vía San Giovanni sobre el sueño de Jerónima, y el rostro de la niña se definió preciso y puro ante mis ojos humedecidos por las primeras lágrimas. 3. De Roma. Roma es el único monumento. Joachim de Bellay. Me pregunto si Sir Craven tenía razón al pretender que no me casaría con Jerónima, pues a su juicio no deseaba realmente casarme con ella. El proyecto me resultaba encantador, pero lo cierto es que me permitía ir dejándolo de lado. El aire de Roma era un vino en extremo embriagador para que mi voluntad resistiera constantemente a las ilusiones que me brindaba. Todo me parecía hermoso, fácil y sin riesgo. El patrón del garage me explotaba con tacto irreprochable. Yo le agradecía sus bondades. Oreste calmaba sus ocultos celos robándome las navajitas de afeitar y el cosmético. Además, yo le daba cigarrillos. El permiso de residencia que se me había acordado no era más que precario todavía. En vez de remover cielo y tierra para asegurar mi situación, me recomendé a la policía por las chanzas que cambiaba con los agentes de tránsito. Concibieron así estima por mi carácter y desdén por mi persona. Por último, sabía amañarme para conducir a lo de Chino casi diarias caravanas de turistas. Pía, colmada de propinas, no deponía las armas. La agencia Roma in un giorno no se daba tampoco por vencida. Su gerente, luego de una explicación con la que vibraron durante largo rato los vidrios del garage, había renunciado prudentemente, no obstante sus amenazas, a meternos pleito por competencia desleal. Privar de clientela no es daño fácil de establecer, pero a veces entre los viajeros que me tocaba guiar de monumento en monumento, reparaba en alguno que lucía su disfraz de turista lo mismo que barba postiza y que no cesaba de hacerme preguntas de lo más concretas acerca de la fecha de una restauración o la autenticidad de un cuadro. El juego consistía entonces en burlar al fisgón. Al día siguiente lo reemplazaba otro, con frecuencia lo bastante hábil para no delatarse y dotado de tan excelente memoria como para no tener necesidad de anotar sobre la marcha mis más aventuradas improvisaciones. De este modo se integró pacientemente en la agencia Roma in un giorno el legajo de mi ineptitud. Con muy buen tino, la dirección de esta caracterizada firma había llegado a la conclusión de que si yo era el sostén de la empresa rival, era también su punto débil. Una vez conseguido mi descrédito, la agencia Flaminia retornaría a la nada. Me sentía espiado hasta en mi vida privada, por suerte casi inexistente, puesto que me desempeñaba siempre en público, sin quitarme la gorra dorada más que para desplomarme muerto de sueño sobre mi camastro del garage, o para pasear durante un par de horas cuando por casualidad estaba libre con Sir Craven o Jerónima, apenas si los veía en la calle. Y hasta eso era imprudente. Sir Craven me comprometía, yo comprometía a Jerónima, con quien solía encontrarme en ausencia de su madre. Pía no dejaba de combatirme un poco a la manera de la agencia Roma in un giorno, no por odio personal, sino por aquello de que me creía capaz. Yo era capaz de arrebatarle su hija, lo mismo que le había arrebatado la clientela a la agencia. Ahora bien, Pía execraba el matrimonio en la misma medida en que había amado a su marido. Había sufrido lo indecible al verse separada de él. Cuando se es mujer, antes vivir sola que exponerse a la locura de los hombres que se marchan a la guerra. Poco faltaba para que responsabilizara a su marido de la política del eje y de los horrores del frente ruso. Yo mismo no había tenido la crueldad de abandonar a mi madre, y eso era por encima de todo lo que Pía no me perdonaba. Quería ahorrarle a su hija la angustia que ella conocía tan bien. Además, yo tenía la certidumbre de que no se equivocaba. Jerónima no sería feliz conmigo. La amaba, nada más. De buenas a primeras me había hartado yo también de esa sociedad de hombres que desde tiempo atrás era la mía, tan dura, tan hosca, con su familiaridad engañosa, sus amistades sin mañana, sus alegrías vehementes aunque vanas, sus pudores glaciales y calculadores.
a la vista de ese pequeño rostro cuya palmaria dulzura había descubierto en vía San Giovanni, tuve de pronto conciencia de mi soledad y de cuán necesario era que me liberase de su yugo. Como un rayo acudieron a mi memoria las palabras pronunciadas por el sargento Morel en nuestro campamento de Stettin, un día de amargas reflexiones. Los amigos, sabes, valen la pena, pero hace falta algo mejor. Es divertido, claro que sí, uno se entusiasma junto con ellos, pero un montón de cosas de las que a nadie en el fondo se le importa una higa, en tanto que con una mujer no necesitas ir más lejos, boqueas, pero existes. Sopesé esas palabras, cuya viviente imagen me había sido brindada por la pareja de recién casados en el ómnibus rojo, unidos en estrecho abrazo mientras admiraban hasta los más vulgares detalles de una ciudad que no era para ellos sino decorado efímero de su unión perfecta. ¿Acaso ambos terminaran también por hartarse el uno del otro, lo mismo que la viejecita se había hartado en Zúrich de su señor Müller, por quien sin embargo había renunciado a Roma? ¿Acaso entonces, lo mismo que ella, se dedicarían a construir en sus corazones una Roma encantadora y quimérica, enriquecida por la fantasía, con el doble prestigio de la nostalgia y del pasado amor? Asimismo recordé a Pía y su actitud al bajar del ómnibus, encorvados los estrechos hombros bajo el chal invisible y protector con el que los rodeaba muy de cerca el purísimo ademán de Paulino, que además de viudo, aquel ademán de viudo, entre ese hombre y esa mujer silenciosos, tan rudamente tratados por la vida que no se esperaban ya casi nada de ella, las solícitas y fervorosas manazas trazaban maquinalmente el signo de la bendición más desinteresada y de la alianza más íntima, siempre que, por un proceso lógico, el acre humor de Pía me ha exasperado hasta el extremo de sentirme acometido por el deseo de arrebatarle despiadadamente la hija y de provocar lo irreparable, me ha bastado con oponer a mi cólera como bálsamos cuyo secreto solo yo hubiera sustraído la gracia inefable de aquel momento para que el desafiante rostro de Pía se tornara enseguida en mi recobrada serenidad precioso y venerable. Así pues, aquella jornada en la que Roma se me había revelado había puesto ante mis ojos ignorantes múltiples imágenes de amor en sus diferentes edades, imágenes que había recogido como se recogen entre las piedras de los edificios flores nacientes o cumplidas, o que exhalan nada más que un supremo y tímido perfume. Y por último, ese pequeño rostro ante el cual mi corazón había comenzado a su vez a latir deprisa. Yo nunca olvidaba un rostro. ¿Por qué había tenido que forzarme tanto la noche misma de nuestro encuentro para recordar el de Jerónima? ¿Acaso por no ser italiano, tampoco yo, conforme con la opinión de la señora Müller, no sabía mirar a las mujeres? O, mejor aún, la emoción que me causaba ese rostro había confundido mi mirada. Siempre hallé difícil, no bien me alejaba, evocar dentro de mí con exactitud la fisonomía verdadera que componían y recomponían sin cesar aquellos pómulos de cambiante trazo, la tez pálida pero tibia, los ojos ora velados, ora luminosos, y que el mínimo estremecimiento del alma iluminaba con expresión nueva y fugitiva. Me valía de esbozos sucesivos, tomando como punto de partida el mentón rectangular y la nariz más bien ancha, elementos fijos en torno de los cuales mi memoria procuraba en vano organizar todos los rasgos de un rostro donde el destino aún no se decidía a poner su marca definitiva. En realidad, aunque asistiera todavía a la escuela y jugase en la calle, Jerónima no era más que una chiquilla. Era de persona adulta la frente, que, agobiada ya por excesivos pensamientos, inclinaba hacia adelante cuando guardaba silencio para escucharme, o para no escuchar nada, en actitud meditativa, que era característica en ella, y la sensibilidad que testimoniaban sus rasgos tan cambiantes no era la de la niñez. De la chiquilla no le quedaban ni las timideces ni los arrebatos. Era maravillosamente serena, parecía de veras no pertenecer a ninguna edad, así como su rostro no encuadraba dentro de ningún tipo determinado. Comprendía todo, era capaz de todo, era santa y pagana, candorosa y artera, capaz de enfrentar la vida y la muerte, y tan misteriosa como Roma misma. Aún no había llegado a la edad de elegir y ya la había superado. Pero usted no está enamorado de Jerónima, me decía Sir Craven a menudo. Usted está enamorado de Roma. Ignoraba que Roma para mí era Jerónima, el perfume que me escocía los labios largo rato después de
haberla abrazado, mientras le decía adiós por entre los pórticos del Coliseo, era el hálito mismo, fragante y secretamente salvaje de la ciudad. Cuando deseaba nombrarla con alguna palabra tierna, la única que subía a mis labios era Roma. Ella entonces se echaba a reír como de un error, algo sacrílego, pero concluyó alarmándose inexplicablemente. No bien se dio cuenta de que yo no bromeaba. Solía decirle adiós, Roma, y ella protestaba, no, así no, arrivederci, repita conmigo, arrivederci. Se quedaba inmóvil en la galería mientras yo iba alejándome. Solo faltaba que la madre o algún vecino la encontrara allí antes de que yo hubiera desaparecido. Por mi parte, me dirigía hacia alguno de los sitios donde era posible hallar a Sir Craven, cuya charla me ayudaba a concluir la velada. Me acogía sin sorpresa, buscando en mí con sumo disimulo las señales de la emoción que aún me turbaba. Regresábamos vagabundeando por itinerarios que improvisaba como poemas por la vía dei Serpenti o por vía urbana, que preferíamos a todas porque estaban rebosantes siempre de ciertas gentes a las que llamábamos esclavos fugitivos. Los esclavos fugitivos son la sal de la tierra, declaraba Sir Craven. Inverosímiles rodeos nos conducían al desierto de la vía San Teodoro, o si no, remontábamos primero la de calle delle Quattro Fontane, con el solo objeto de comprobar que ninguna de las fuentes faltaba a la cita, y después la interminable Sixtina, al fin de la cual indefectiblemente reñíamos por insistir Sir Craven en que bajara con él la escalinata de la Trinità dei Monti, y yo en que me acompañara por las avenidas del Pincio. Por último, decidíamos turnarnos. Como ya no había rey, osábamos sentarnos sobre las balaustradas de la plaza del Quirinal, con las piernas colgando sobre la ciudad eterna, cual pescadores que hubieran echado sus líneas en pleno cielo. En tanto, los alados caballos de los dioscuros concentraban a espaldas de nosotros su cantata sideral. Mientras paseábamos, uno de nuestros entretenimientos consistía en recitar en forma alternada la lista de las iglesias de Roma, hasta que la memoria de uno venciera la del otro. Santa María in Dominica, San Stefano degli Avicini, San Stefano Rotondo, Santa Cecilia in Trastevere, San Onofrio, San Pietro in Montorio, Santa Maria dell'Anima, Santi Quattro Coronati, Santa Maria Scala Coeli, Santa Maria in Via, Santa Maria della Consolazione, Santa Croce in Gerusalemme, San Giorgio in Velabro, Santa Maria dell'Aventino o del Priorato. Basta ya de tanta Santa María, exclamaba Sir Craven sin aliento. ¿Estos papistas no podían conformarse con una sola? De vez en cuando entrábamos en una de esas iglesias atraídos por los sones del órgano y el murmullo de las voces. Por avanzada que fuese la hora, los feligreses eran numerosos. Sobre todo, menudeaban chiquillos que exactamente como en mi niñez, pero con más disciplina, cantaban después de las letanías de la Virgen el Tantum Ergo. Yo me plegaba de todo corazón a la ceremonia hasta su fin. Sir Craven tenía la convicción de que yo representaba una farsa y por su parte se negaba a prosternarse en el momento de la bendición. Dicho sea de paso, la gente reparaba en él ni más ni menos que si se hubiera tratado de un confesionario. Para desquitarse enseguida me espetaba algunos planteos irreverentes acerca de la Virgen María. En vano le explicaba que esa ignorada mujer había sido elegida como símbolo de la perfección, hasta donde es capaz de elevarse nuestra débil y pecadora naturaleza al encuentro de Dios. Era lo que Jerónima me había explicado mucho más sencillamente a mí mismo, dándome no sólo el ejemplo de su piedad cuando se arrodillaba ante las Madonas cuyos santuarios me llevaba a visitar, sino también la prueba de que en todo corazón puro hay virtud divina, pues a modo de flor celestial que se yergue sobre profanado suelo, ponía ante mis ojos todo lo que Roma y mi vida guardaban de mejor. Sin embargo, Jerónima era una criatura de carne que me mordía los labios con la misma devoción que ponía en sus plegarias, mas también eso era divino. Sir Craven procedía con la mayor delicadeza para salvarme de los peligros que al término de esos abrazos ardientes y sin desahogo me ofrecían por igual la exaltación mística y el arrebato carnal. Debilitaba tanto lo uno como lo otro mediante una burla liberadora que, con ultraje para la religión de Roma, compensaba los miramientos que me imponía la inocencia de la chiquilla. En cierta ocasión, al salir de San Vitale, comencé a salmondear en las calles las letanías que acabábamos de oír: Mater admirabilis, Virgo clemens, sed sapientae,
Sir Craven respondió al principio, ora pro nobis, después, muerto de risa, cambió de estribillo e hizo eco a mis invocaciones con la enumeración completa de las más insignes blasfemias de Italia.